Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa de Matices, inaugurando el horario especial que tendremos este mes. Les recuerdo que a partir de hoy hasta el 15 de julio, Matices irá a las 9 de la mañana. Esto nos genera muy buenas oportunidades. Una de ellas es que el programa durará 2 horas, iremos de 9 a 11 de la mañana. La otra oportunidad es que sumamos una plataforma más a la transmisión de Matices, ya no solo en radio 93.5 en FM, en internet monumental.co.cr, en su teléfono celular CDR móvil, en Facebook Live, en Noticias Monumental, en @monumentalcr en Twitter, sino que ahora también podrán observar este programa en vivo a través de Canal 2. De hecho, ya en Facebook Live se han sumado 50 personas con nosotros, a escasos 30 segundos de arrancar el programa, y así nos mantendremos. Les cuento que en el caso de hoy hemos planteado un programa dividido en dos. A partir del arranque y hasta las 10 pasaditas estaremos con doña Patricia Mora, la ministra de la Condición de la Mujer, presidenta ejecutiva del INAMO, hablando sobre los retos suyos de doña Patricia en esta cartera, pero además los grandes temas, ya no solo que tiene que ver con doña Patricia como persona, sino en su rol de ministra de la Mujer en un país que tiene enormes deudas en este tema con las mujeres en nuestro país. La segunda parte del programa, de 10 pasaditas a 11 de la mañana, estará con nosotros la Asociación Costarricense de la Judicatura. ACOJUD es la asociación que agrupa más del 95% de los jueces. Ellos están haciendo un planteamiento interesante respecto al cambio de forma de elegir magistrados de la República. En un resumen muy simplista que iremos ampliando a lo largo del programa, ellos quieren que solo los jueces puedan ser magistrados y crear un organismo que se encargue de nombrarlos, a diferencia de lo que ocurre hoy, que es justamente la Asamblea Legislativa quien escoge a los magistrados. Son las 9:06, de 9 a 11 Matices, y de 11 a 12 a 12:30 normalmente, hoy a 12 porque hay partido de la Selección Nacional, vendrá Noticias Monumental para contarles lo que acontece en Costa Rica y en el mundo. De hecho, permítanme ir un momento muy rápidamente a nuestra sala de redacción. Ahí está nuestra jefa de información, Febe Cruz, que nos cuenta en qué estamos trabajando ya para el noticiero de las 11 de la mañana. Febe, muy buenos días. ¿Qué tal, Randa? Muy buenos días para usted, para los oyentes de Matices en este horario especial, que bueno, ojalá que nos puedan acompañar durante todo este mes que vamos a estar con este horario de 9 a 11 para que ustedes puedan compartir con nosotros programas muy interesantes que les vamos a ir preparando. Como decía usted, Randall, terminando Matices, arrancamos Noticias Monumental, tendremos hoy 1 hora de noticias, así que no se lo pierda porque tenemos temas muy interesantes. Más temprano les contábamos sobre la situación que está viviendo en este momento pues el gobierno ante el anuncio de huelgas que han hecho los sindicatos ya en las últimas horas. Bueno, el gobierno se ha referido hoy en Noticia Monumental, don Rodolfo Pisa, el ministro de la Presidencia, a estas manifestaciones. Les vamos a contar, además también, el gobierno va a buscar un nuevo acercamiento con los sindicatos antes de que ellos se lancen a huelga. ¿Cuándo será este acercamiento? Bueno, todo eso se lo vamos a detallar a partir de las 11 de la mañana. También vamos a estar muy atentos porque esta tarde el presidente de la República, don Carlos Alvarado, viaja en su primer salida oficial hacia los Estados Unidos. Vamos a traerles información sobre esto. Hoy está don Jonathan Mauri, este nadador que recibió un premio millonario, estará hoy en la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la Asamblea. Les vamos a llevar esta información también y un montón de cosas que estamos preparando para ustedes. Los empresarios se refieren hoy en conferencia de prensa a la situación fiscal y la Cámara de Industriales ha alertado también sobre el tema de las exportaciones por la situación que está viviendo Nicaragua. Esto y más hoy, cargadísima la agenda a partir de las 11 de la mañana para que no se lo pierda, pero bueno, usted ya tiene en cabina a doña Patricia Mora,
la ministra de Condición de la Mujer, la presidenta del INAMU, y sé que un programa muy interesante que mucha gente está esperando, así que Randall, muchos éxitos en este horario que tendremos este mes, y aquí atentos a Matices, y a las 11 de la mañana seguimos con noticias, esta franja horaria que tendrá Noticia Monumental a partir de hoy lunes. Estaremos ansiosos entonces también en Noticiero de las 11 con todos estos temas que les hemos presentado. Un saludo a quienes se suman en Facebook Live a esta transmisión, a Luis Chavarría que nos saluda desde Panamá, dice saludos a doña Patricia, Lester Barnein que dice buenos días Randall y a todos los que seguimos este programa. Manuel Morales dice que de un momento a otro pensó que eran las 2 de la tarde, no, este mes estaremos a las 9 de la mañana, los tiempos serán acortados, pero no tanto. Viviana Brenes, debe alejarse todo tentáculo político de la elección de magistrados, será el segundo tema que tocaremos hoy en el programa. María Antonieta Suárez, Mauren Baglio, que está con nosotros, Esteban Alberto Vázquez, Nelson Esteban Solano, Patricia Sánchez, Rafael Villegas, gracias a todos los que se suman a esta transmisión. Doña Patricia Mora, usted me hace el favor y le estripa ese botoncito rojo. Bienvenida, Matices, ¿cómo le va? Muy buenos días. Igualmente, doña Patricia, muchas gracias por venir. Quisiera empezar con una opinión suya respecto a cómo se ha manejado en Costa Rica el tema de la búsqueda de la igualdad real, no la igualdad normal, la real, y la lucha y la erradicación de la violencia contra la mujer, doña Patricia. Vea, Randall, Costa Rica efectivamente ha sido un país que se ha distinguido por la preocupación permanente de asegurar un diálogo democrático en la sociedad. ¿Esto qué significa? Significa un respeto absoluto entre los distintos y las distintas. Hemos avanzado como sociedad. ¿Qué sucede? Que con las mujeres existe una deuda histórica. Hay avances que apuntan efectivamente a restaurar esa deuda. Lo que sucede, Randall, es que en muy pocos días que tengo, un mes escaso de estar trabajando con las compañeras en el INAMU y de estarme haciendo acompañar por ellas a los lugares donde esta institución ha venido pacientemente trabajando, me doy cuenta de que hay demasiado por hacer, demasiado por hacer. Hoy nos encontramos en una situación en donde las mujeres en Costa Rica hemos conquistado espacios, efectivamente hemos dado pasos adelante, pero quizás los últimos tiempos nos hicieron ver la fragilidad de esos derechos que hemos conquistado. Yo pongo el ejemplo de sociedades muchísimo más consolidadas en cuanto a la constitución de sus derechos, en donde ha habido retrocesos brutales. Así que el peligro de que esta sociedad, lejos de avanzar como debe de hacerlo para conseguir cuotas mayores de dignidad, pueda retroceder en algún momento y arrebatarnos a las mujeres los pasos que hemos dado en la conquista de nuestros derechos, es un escenario que tenemos enfrente. Yo tengo el compromiso, Randall, y hoy lo reitero ante usted y ante quienes nos escuchan, yo tengo el compromiso de trabajar hasta donde las fuerzas me den por todas y cada una de las mujeres que habitamos en este territorio. He tenido enfrente mío mujeres que hablan del horror, ¿sabe? Del horror, de lo que no vemos desde a rato, desde la meseta central, Randall. Mujeres en las costas, mujeres metidas en las fincas de monocultivo, que para que les den el trabajo, un trabajo miserable, pasan de alguna manera por la revisión del capataz, a ver qué tipo de relaciones quiere establecer con él. Son historias de vejámenes permanentes, Randall, que usted sabe que en este país no estamos dispuestos a aceptar.
No, y en medio de esto, de la desazón de que existe, porque falta mucho, también creo que vivimos, doña Patricia, en una sociedad tremendamente hipócrita, en términos generales. Sí, muy hipócrita, y además que intenta sacar de la foto lo que hace que no nos veamos bien. Sí. La semana pasada, el miércoles, estuvieron con nosotros un grupo de indígenas muy numerosos de los Nove Buglé. La historia de ellos per se es dolorosísima, pero la historia de las mujeres Nove Buglé es todavía más dolorosa. Sí. Aquí había una mamá el miércoles que decía: yo tengo a 2 hijos y no los puede mandar a la escuela, no les puede dar servicio de salud, además tiene que vivir con nada prácticamente todos los días. ¿Usted se da cuenta, Randall, que esos seres humanos no existen? ¿Usted se da cuenta de lo que es no existir? No existen. No existen, por lo tanto no son merecedores de ningún derecho. Esa no es. Yo voy dentro de 15 días a Zixaola, hasta esa población no vulgue. Que esa es la más vulnerable de las 3 que hay en el país. Exacto. Usted sabe que es una situación que nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos en Asamblea y con la compañía de la defensora en ese momento de los habitantes de Doña Montserrat, nosotros abordamos la problemática de los Nove Buglé en la frontera con Panamá, que cruzan para coger café en la zona de Los Santos. Y es la misma situación, ellos no tienen absolutamente garantizado nada, porque es una población que le llaman transfronteriza, pero que correctamente debería de ser prefronteriza. Estos seres humanos están ahí antes de que nos inventáramos las fronteras. Eso es. Permítame, antes de la llegada a los españoles, doña Patricia. Exactamente, Randall, exactamente. Ellos son los originales. Ellos son los dueños de esta tierra en donde usted y yo hoy estamos tomándonos esta taza de café. Así es. De hecho, yo conozco bien el trabajo que hace el INAMU. Creo que hay cosas admirables, los albergues del INAMU, a los cuales no se les da mucha publicitación por temas de seguridad, además, porque si no serían inútiles de manejar. Pero realmente es un trabajo enorme. Pero ya no solo en el INAMU, sino en el macroespacio de la violencia contra la mujer, doña Patricia, sigue habiendo puntos muy, muy, muy vulnerables. Yo me di a la tarea de averiguar, ninguna de las mujeres que ha pedido medidas de protección del INAMU ha fallecido en los últimos 2 años. Eso es muy positivo, habla muy bien del trabajo. Pero hay otras que no piden ayuda del INAMU y que se van por la judicialización de sus procesos, y que realmente creo que tenemos un talón de Aquiles en esta judicialización, doña Patricia. Es que de cada 100 denuncias que llegan a los estados judiciales, 90 son desestimadas, Randall. Es decir, de cada 10 en el estrado judicial se considera que 9 no vale la pena seguir el rastro. Y ahí tenemos luego el asesinato, ¿verdad? Es una espiral de violencia. Alguien me preguntaba el otro día: vea, ¿y por qué las mujeres se dejarán matar? Y yo digo, un momento, no formulemos así la pregunta. Esto se inicia porque las mujeres pareciera que en conjunto con la sociedad, muchas hemos naturalizado, o muchas han naturalizado, el que ocupamos un lugar subordinado en la sociedad. Y entonces usted aguanta la primer palabra que la está violentando y que le está hiriendo, pero pasa por encima de ella. Ajá. Recuerde que además las mujeres tenemos una asignación de roles que nos obliga a tejer con el resto de la familia. Entonces, no le voy a dar pelota, aquí están los huilas, ¿para qué vamos a hacer escándalo? Y seguimos adelante, y seguimos siendo objeto, Randall, porque aquí usted y yo estamos hablando de lo que llega al estrado judicial. Sí. Pero ¿a quién se le dice o a dónde denuncia usted que un compañero suyo diputado considere que lo que usted está leyendo alguien se lo escribió? ¿A dónde lo denuncio yo?
y me está hiriendo porque yo estaba haciendo mis primeras armas con un micrófono en la mano. Y es un tipo al que tengo delante que considera que soy incapaz de escribir 4 líneas. Eso es violencia también, pues sí, aquí no hay muertas. No tipificada como delito, pero violencia finalmente. Es que usted sabe, Randall, que hay, por ejemplo, la violencia obstétrica no existe tipificada como delito. Como delito. Entonces, para atender un caso de estos, usted tiene que atenderlo como mala praxis. Claro. O la violencia institucional. Usted sabe que yo estuve con pequeñas empresarias en Naranjo y me quedó dando vuelta en la cabeza un comentario que una de ellas hizo. Se le preguntó a alguien, era como un conversatorio, le dice que qué es lo que a ella más la detiene en su vida. Todos esperamos que dijera que el varón al que tiene a su lado o que la carga de los huilas. No, dijo, vean, a mí lo que me mata la ilusión o lo que me la ha matado la ilusión hasta hoy es el entrabamiento burocrático. Ella es una mujer que ya ha dado algún paso, que está emprendiendo un pequeño negocio, y pensé, qué perversidad, cómo vamos a tomar la medida, y yo estoy decidida a hacerlo, de brincarnos un poco ese entramado perverso de normas. Randall, vamos a ir a darle la cara y a decir, vean, la situación hoy de las mujeres es tal en Costa Rica que vamos, en primer lugar, a salir de las oficinas, y en segundo lugar, a decirles, vamos, yo sé, Randall, no me lo tienen que decir, estoy ya muy grande, yo sé que este es un país donde respetamos una institucionalidad y un engranaje estatal, pero creo que a veces se nos va la mano, ¿sabe? Ante algunas situaciones como lo que hoy considero que es una situación de emergencia en el país, la atención de la violencia contra las mujeres, de la violencia en general. No estoy hablando únicamente de la violencia intrafamiliar o de la violencia de carácter sexual. No, estoy hablando de la violencia en todas sus manifestaciones, que son sí, es lo que hace, Randall, que uno considere que por un rato nos vamos a olvidar de los reglamentos internos, y vamos a intentar poder dar un acompañamiento como el que la situación amerita. Claro, porque inclusive nosotros como Estado, y me incluyo, le pedimos a las mujeres víctimas de violencia que se brinquen, digamos, esos procesos y sus temores normales que existen clarísimamente, y creo que son justificados, a arrancar en el proceso. Claro. Sí, pero arrancan en el proceso y les ponemos un montón de trabas. Empiezan las trabas. Es una paradoja tremenda. Eso es. Permítame, porque hablaremos de violencia obstétrica, hablaremos de un término que me parece muy laxo, y del fondo de eso, que son las relaciones impropias. Sí. No sé por qué no se llaman abusivas, ilegales, les ponemos impropias, y aún así, como con falta de dignidad. Y aún así, con esa timidez, ¿sí? Yo quisiera contarle lo que nos costó que eso se aprobara, con esa timidez. Vamos a hablar de eso, hablaremos del INAMU como institución. Ya han empezado algunas críticas al INAMU en redes sociales, sí, en este ratito. Por eso quería plantear el tema de la judicialización, porque creo que quisiera ayudar a encontrar por lo menos una luz respecto a qué es lo que falla, porque ojo esta dicotomía, doña Patricia, o tricotomía. Está la gente, las mujeres, que activan el protocolo a través del INAMU. ¿Sí? Eso nos está funcionando, sí, bien. Hay otras que activan el protocolo a través del Ministerio Público o del OIJ. Eso no nos funciona tan bien. Y tenemos otras que no activan protocolos. Permítame detenerme en las que activan protocolos por medio de la judicialización. Los que van al OIJ, los que van a la Delegación de la Fuerza Pública o al Ministerio Público, y que tienen que empezar un proceso que además es complejo de por sí, de ir a una audiencia de solicitud de medidas de protección, por ejemplo. ¿Qué es lo que falla en ese proceso en particular? Vea, yo creo que lo que falla, quizás aquí no haya ni señalamientos puntuales, Randall. Lo que falla es una cultura
instalada en nuestra sociedad, ¿verdad? Esas quejas, vamos a ponerlo así entre comillas, esas quejas que las mujeres tan repetidamente vienen a presentarnos, hombre, realmente consideramos que, vea, esto hay que aligerarlo, aquí no vamos a estar pensando si esta se siente ofendida o no. Hay una naturalización de la violencia contra las mujeres, porque somos consideradas seres inferiores, somos consideradas unas mantenidas en el terreno económico, porque no puede olvidar usted que fundamentalmente las mujeres lo que realizamos es un trabajo que es invisible. Usted no sabe quién le planchó esa camisa porque ya ahorita la tenemos de nuevo bajada. Es decir, es un trabajo que no se materializa en nada. Es una rutina que lo convierte a usted en una máquina cuya existencia hace posible la reproducción de la vida, porque ¿quién hace posible que vaya el varón al trabajo productivo y los niños a la escuela? Una mujer que esté en la casa aguantando y sosteniendo el entramado familiar. Muy bien, ya el hecho de que ella no aporte, digamos en este caso al Producto Interno Bruto, la sitúa en un lugar de inferioridad con relación al proveedor. Muy bien, todo esto históricamente ha conformado una situación en donde yo no podría ni siquiera, digamos, señalarle puntualmente qué es lo que está fallando en el Poder Judicial para que esta cifra, estos porcentajes de desestimación sean tan altos. Vea, yo lo que creo y la manera como se ha planteado hoy en día, a las puertas de que haya una declaratoria de estado de emergencia en el país, es, en primer lugar, la necesidad de afinar nuestras relaciones con esas otras instancias estatales que sí funcionan. Randall, acérquese usted a una de esas ferias, a esta feria recreativa donde yo estuve en Sarapiquí el viernes, o a la feria informativa a la que fui en Liberia hace un mes, y usted se da cuenta de nuestro estado, al que hemos cuidado y al que hemos abonado todas y todos, funcionando. Ahí está el puesto de migración, el puesto de la defensoría, el puesto de la caja. Es decir, tenemos los recursos para poder salir de una situación tan grave como en la que estamos. Hace falta, quizás, que prendiendo una alarma que diga: costarricenses, no podemos seguir por este camino porque nos está ofendiendo estas cifras de violencia contra las mujeres, que en ese marco nosotros, afinando, fortaleciendo y agilizando, eso por un lado, y por el otro, haciendo un trabajo que nosotros consideramos, pues es a más largo plazo, es un trabajo desde la primera infancia, un trabajo como el que pueden llevar a cabo países nórdicos, que es desde esos 2 primeros añitos que el niño y la niña sepan que hay una obligación de respeto y de trato entre iguales. Y quizás de esa forma y con toda la concatenación de distintas medidas, Randall, nosotros podamos superar una situación que hoy por hoy nos avergüenza. Es un trabajo largo, doña Patricia. Es un trabajo paciente y largo, sí, a largo plazo. Porque además, y creo que comparte esto conmigo, el lenguaje tiene mucha importancia en el ser humano. Y el solo hecho, por ejemplo, de que en las escuelas las profesoras sean niñas y los varones sean profesores, le da un cambio, inclusive en la mentalidad del menor cuando está aprendiendo. El otro día que la veía en la final de fútbol, en la campaña que ha hecho el INAMO de No Más Violencia, permítame confesarle que me cuestioné un par de cosas. Me parece un buen gesto del presidente Alvarado y suyo, por supuesto, y quien nos invitó a la final, que estuvieran ahí. Pero yo decía, vamos a ver, un agresor que ya de por sí, y permítame decirlo con esta claridad, tiene un problema mental clarísimo. Ver a la ministra, ver al presidente pidiendo por favor no más violencia, yo no creo,
y tal vez yo seré muy negativo y escéptico en esto. Yo no creo que nadie diga, ay, mira, sí, la ministra me lo acaba de pedir. No, hoy no voy a generar agresión. No, y entonces escuché a Michael Soto un día de sus al ministro de Seguridad diciendo, ojo, yo dudo un poco que esté sirviendo la campaña porque se nos están exacerbando. Es como que alguien diga, falta un caso en 15 minutos, yo lo hago, yo cometo este caso, y entonces genera más violencia. ¿Cómo ven ustedes eso en esa campaña, doña Patricia? Vea, Randall, usted hace un momento reconocía que esta es, digamos, una labor a largo plazo. Nadie en su sano juicio va a creer que una cultura que ha permanecido así centenariamente, milenariamente, va a conseguir cambiarse a punta de leyes. Ajá. Porque no es a punta de leyes únicamente, son necesarias. Pero no es a punta de leyes. No es la cura. Esa no es la cura. Esa no es la cura. La cura está en trabajar, insisto, en trabajar desde la primera infancia, en trabajar con los varones. Yo he contado que las primeras personas que a mí me abordaron cuando se supo que iba a ir a trabajar al INAMU fueron varones que me dijeron, doña Patricia, el INAMU tiene que trabajar con los hombres. Es que la violencia contra las mujeres no es un asunto solo de las mujeres, Randall. No. Es un asunto de la sociedad en su conjunto. No. Y con relación a lo que me dice específicamente, pues sí, yo sé que ponerse una camiseta es un gesto meramente simbólico. Pero bueno, es una manera de expresar una preocupación, y más que una preocupación, una decisión seria de que vamos a tomar las medidas, o de que se van a tomar desde el INAMU, y me imagino que obviamente con el acompañamiento del Poder Ejecutivo, las medidas necesarias para detener y para prevenir. ¿Pero sirve de algo la campaña? Pues sí, estamos educando, es decir, habrá algún chavalo, habrá algún señor que diga, hombre, efectivamente, ¿cómo es que yo puedo detener una situación como estas? Es decir, o que reflexione, o que el niño pequeño vea que está ahí el señor presidente de la República pidiendo que se viva la fiesta del fútbol sin maltratar a las mujeres que tenemos a nuestro lado. Pues claro que sirve. ¿Qué es la pomada canaria contra esto? No, Randall, desgraciadamente, mientras no consigamos que se interiorice, que se cambie la manera como es asumida la masculinidad en nuestra sociedad y en el planeta entero, mientras los varones no sepan que es que las mujeres tenemos derecho a al disfrute pleno de nuestra ciudadanía. Mientras no se sepa que para conseguir eso, los varones tienen que ser corresponsables de ese infinito trabajo doméstico y de cuidado. Pues sí, eso es. Y como usted me adelantaba algunas críticas contra el INAMU, yo quisiera adelantarme a lo que usted me pueda narrar. Yo quiero aclarar a la ciudadanía que nos escucha, a ver, que uno de mis propósitos al llegar al INAMU, porque pretendo fortalecerlo, es desterrar del imaginario de la ciudadanía lo que creo que en alguna medida logró ser instalado, y es el de que el INAMU es una instancia diabólica que tiene como principal propósito prácticamente exterminar a los hombres. Yo quiero decirle a los costarricenses,
la razón del INAMU es la defensa de, digamos, de las normas de convivencia dignas en nuestro país. Y para que esas normas de convivencia digna se den, se requiere que mujeres y hombres estemos en pie de igualdad. Esto no es una cruzada contra los hombres. Esta no es una cruzada abortista. Esta es una cruzada para conseguir que las mujeres en este país seamos ciudadanas de primera categoría y no seguir siendo unos seres invisibilizados. Ahora hace un momento usted decía que la manera como uno nombra, lo que no se nombra no existe. Así es. ¿Verdad? No existe. Así es. Y usted se da cuenta que las mujeres hemos empezado por no ser nombradas. Usted habla y hay 10 seres humanos, hay 9 mujeres y hay un varón y usted dice ellos. Que parece un ridículo, que hay quien se burla. Bueno, pues saben poco de lo que significa el tener voz. Como no somos nombradas, como no existimos, pues tampoco se nos dan a nosotros el derecho al habla. Porque la realidad existe a través del lenguaje, eso es innegable, y por eso es que es importante justamente el lenguaje, y por eso es que caigo, bueno, le voy a hacer una crítica que no está en redes, es mía, pero creo que compartimos por lo que me acaba de decir. Creo que el INAMU ha olvidado durante los últimos años trabajar con los varones. Bueno, tiene unos proyectos con un instituto. WEM hace el trabajo WEM hace ese trabajo, pero no es un trabajo directamente del INAMU, ¿me entiendes? Yo a veces siento que lo ha olvidado. Vamos efectivamente es indispensable trabajar en la construcción de nuevas masculinidades. ¿Usted comparte conmigo que lo ha olvidado en algún momento de ese rol? Quizás no se le ha puesto el peso que debería de tener. Hoy los indicadores, efectivamente, pues eso que usted dice, que don Michael Soto, mi amigo y respetado ministro de Seguridad, dice que le parece que ha sido ineficiente la campaña, pues sí. Inclusive contraproducente, dice don Michael. Es que todavía si fuera ineficiente uno entiende que no es la pomada canaria, pero cuando lo ve en términos de contraproducencia es más complicado, doña Patricia. Sí, contraproducente, no se lo leí a don Michael y ahí sí no estaría de acuerdo con él. Contraproducente no, nosotros hemos conseguido, y yo creo que el que un adolescente o el que un señor grande vea como nos han prometido a Keylor Navas, que es el héroe nacional, ahora antes del Mundial, con una camiseta llamando a que a las mujeres no se les puede seguir agrediendo a propósito de la fiesta del fútbol, pues ayuda a... Pues sí, esos son los simbolismos y las imágenes que van quedando en la retina de los jóvenes. Tal vez sería un abordaje un poco simplista, a mi visión, que un hombre diga, ay, mira, Keylor Navas se puso la camisa, pero... No, pues sí, es una cuestión simbólica, no simplista, sino simbólica, y lo simbólico pues no pasa de eso, de ser de resolverse en el terreno de las formas. Claro. Pero Randall, las formas... El otro día me contaba un cuento sobre México y sobre un episodio un poco penoso que hubo con la Selección Nacional de México, sí. Y precisamente ese día yo llegaba del partido en donde se despidió a la selección. Y pensé, pues sí, aquí hay un Estado que por lo menos a estas alturas está, digamos, preocupado por una situación, es decir, no está cobijando actos, pues para mí,
vergonzosos, ¿verdad? Como el que nos estamos refiriendo. Yo creo, pues sí, que son actos, que son acciones simbólicas, pero está acompañado de esas acciones simbólicas. Yo puedo, con un mes de estar conociendo a la institución por dentro, Michael, yo puedo asegurarle que ahí hay un funcionariado realmente comprometido, que sí, usted me puede decir, mira, y en la de menos han puesto poco énfasis en el trabajo de nuevas masculinidades, sí, pues sí, hay recursos limitados, hay trabas burocráticas, y además son temas que se están afinando, ¿verdad? Como en la construcción social. En una entrevista en que yo esté completamente de acuerdo con usted sería muy aburrido. Hay dos elementos nada más en que me alejo de su criterio. Uno, cuando le dije simplista no era lo simbólico, sino el abordaje de pensar que alguien va a dejar de agredir por eso, pero entiendo su posición. Y la otra es que yo sí creo que no que han puesto poco énfasis, doña Patricia. Yo creo, y no es bajo su administración, que no ha habido énfasis, cero énfasis en el tema de las masculinidades desde el INAMU. Pero permítame pasar de tema, hablemos de las relaciones impropias. Le decía que el lenguaje tiene peso, y llamarle relación impropia es un ridículo, doña Patricia, porque es casi decir, bueno, no es adecuada, y no es adecuada, es abusiva. Es abusiva. Es un delito. Sí, señor. Y lo que yo le comentaba a Randall hace unos minutos es que estoy absolutamente de acuerdo, así como no estoy de acuerdo con otras muchas cosas con usted, en esa estoy totalmente de acuerdo. Sería muy aburrido. Sería muy aburrido. Eso no es una relación impropia. Eso es una relación de abuso clara. ¿Sí? Claramente. Y usted me va a decir, qué raro, ¿y entonces por qué se nombró de esa manera? Pues sí, y aún nombrándose de esa manera, tuvimos en el plenario del Parlamento que dar una batalla, porque aún así contó con una resistencia que es inenarrable, la resistencia con la que se contó. Es decir, eso le da cuenta a usted pues eso le da cuenta de cómo es todavía que en esta sociedad se considera que pues sí, que un señor ya mucho más grande que la chava, mira, eso, llamémosle relación impropia, pues sí, realmente, mira, sería más bonito. No, es digamos, la negación de que ahí hay un delito, claramente. Sí. Eso es lo que sucede. De hecho, estuve conversando, le cuento, el fin de semana con un ex compañero del colegio que trabaja en educación y que se fue a trabajar a algunas zonas distantes del Valle Central, doña Patricia. Y él me decía, venía asustado, porque tal vez en la visión centralista, digamos, del país, uno no procese la gravedad de estas situaciones porque poco las ve aquí. Realmente, o las ve, digamos, muy marcadamente en específico. Pero me decían, en el colegio en el que estuve trabajando, llegaban los señores a ver a qué muchacha iban a hablar con el papá para que las casara con ellos. O sea, me pareció devolverme 200 años en la historia de estar leyendo una novela latinoamericana, pero pasa hoy, siglo XXI, en los pueblos costeros de Costa Rica. Sí, señor. ¿Qué hacemos con eso? Pues sí, trabajar. Yo entiendo que cae dentro de la cultura de lo que usted me ha hablado en términos generales, pero me desespera un poco, y supongo que usted también, las medidas inmediatas a tomar para salvar a esta población de esta situación, doña Patricia. Vea, Randall, en la raíz de toda esta problemática, usted encuentra un problema de carácter, digamos, encuentra una realidad de exclusión social. Por eso usted se está remitiendo directamente a las zonas costeras. Vea, Randall, yo lo he dicho hasta el aburrimiento en este último mes. Si usted sobrepone dos mapas, uno que le señale las zonas de menor desarrollo humano, las zonas más miserables del país, y le pone encima
el mapa en donde las mujeres somos más violentadas en el amplio sentido del término, coinciden absolutamente. Sí. Entonces el problema es mucho más complejo. Es cómo nosotros, Randall, conseguimos, más allá de la aprobación en buena hora de una ley, aunque sea con ese nombre, cómo conseguimos que la sociedad entera se dé cuenta de que esas conductas son absolutamente reprochables, que no pueden repetirse, que el niño pequeño no puede asumir en ningún momento que existiría la posibilidad de que eso se naturalizara. Pues sí, ahí es donde insisto en que en este terreno, pues como en cualquier cambio en una sociedad, hay que tener tenacidad, hay que saber detectar a dónde está la raíz del problema, porque lo que usted ve, lo que termina viendo es un moretón en un ojo de una mujer, pero esa es la manifestación de un tumor que tenemos que extirpar de raíz. Eso se lo diría cualquier cirujano oncólogo. Bueno, vamos teniendo claro qué es lo que tenemos que remover y con quiénes tenemos que trabajar, que es con la sociedad en su conjunto, es acompañar a las víctimas, en este caso, que han sido objeto de violencia, y trabajar, voy a poner así, con quienes podrían ser sus agresores. Mientras nosotros no consigamos que esa población, digamos, masculina, asuma de manera distinta su papel en la sociedad, nosotros no estaremos dando los pasos en el sentido correcto. Porque siempre seremos reactivos. Entonces siempre estaremos salvando víctimas. Siempre estaremos salvando víctimas. Esa es la gran trampa de la respuesta institucional que creo, doña Patricia, pues sí, que se ha dado hasta este momento. Es la gran trampa en este y en otros terrenos. Porque, indudable. Oímos recientemente en alguna campaña electoral un señor que lo que quiere es cárcel. Y pues sí, eso es una medida de ve El Salvador, viera las cárceles que tiene El Salvador, viera cómo meten a los mareros en las cárceles y han resuelto el problema. O usted va a la raíz del problema, o lo otro es paliativo, pues sí, abra cárceles y llénelas de agresores a mujeres. Y haga purgas de sociedad, pero no la cure. Exacto, eso es, Randall. Y creo que curar es... pues sí, es una labor que requiere de claridad en lo que hay que detener, en lo que hay que atacar, qué es lo que hay que extirpar, qué es lo que hay que cambiar para siempre de raíz, y luego pues la conciencia de una sociedad como la nuestra, que sepa que habrá que focalizar. Y es lo que pretendemos con una declaratoria de emergencia nacional, es focalizar los recursos materiales y humanos que tengamos en la atención de una cosa que es hoy una pandemia en nuestro país. Nosotros pensamos, además, conscientes, como está usted, de que hay unas zonas muchísimo más, en donde la problemática es muchísimo más seria. Pensamos focalizar el trabajo. ¿Por qué? Porque en Oriamuno de Cartago no se necesita, no, también, pero bueno, no es una de las zonas más conflictivas. Pero ahí también tenemos que trabajar en la primera infancia. Claro. Y ahí también tenemos que hablar con las mujeres y decirles cuáles son sus derechos. Y ahí también tenemos que hablar con la población masculina para decirle cómo es que puede contribuir a que en este país podamos llenarnos la boca diciendo que vivimos en un país que no es un infierno. Doña Patricia, hay una pregunta de un señor que se llama Rolly Quesada en Facebook Live.
que es muy sencilla, es una línea, pero me parece que refleja muchísimo su pregunta. Dice, ¿por qué asume doña Patricia que la población agresora es masculina? Bueno, vea, yo hace mucho tiempo, cuando era joven y guapa, trabajé en el programa, como investigadora en un programa interdisciplinario de estudios de género en la Universidad de Costa Rica. Y recuerdo que ahí estábamos trabajando en el reglamento, en aquel momento, de la ley contra el acoso sexual. Estoy hablando de hace fácilmente 25 años. Y me acuerdo que alguien dijo, bueno, pero ¿por qué vamos a asumir que son los varones los que cometen el acoso? Y entonces fuimos a los números duros, Ajá. a los datos duros. Y de cada 100 denuncias de acoso, 99 eran presentadas por mujeres, ¿verdad? Y en el caso en el que la persona que nos pregunta menciona, pues igual hay estadísticas que hablan de que unos porcentajes, digamos, incontrastables, las víctimas somos mujeres, somos la parte de la sociedad más débil, evidentemente más débil por todo esto que hemos estado hablando usted y yo durante estos minutos. Junto con la niñez, la respuesta a don Rolly podría ser porque los datos lo demuestran, doña Patricia, sí, claro. Porque usted brinda ese dato recordando la época universitaria. Yo le quisiera sumar 2 para demostrar que simplemente, asumimos que los hombres son los que generan violencia porque los datos así lo dicen. El 95% de los homicidios en el mundo son cometidos por hombres. Sí. El 99% de los casos de violencia en Costa Rica cometidos por hombres. Y además, eso es una información que llevamos esta mañana también en Noticia Monumental. De todos los muertos en carretera, el 80% son hombres, lo que incide directamente también en nuestra violenta forma de conducir. Sí. Así es que, bueno, los datos respaldan absolutamente los datos hablan por sí solos, Randall. Y no, como me remonté décadas atrás, es porque recuerdo que apenas estaba, y no estaba ni siquiera reglamentada la ley contra el acoso sexual en la docencia, se estaba reglamentando en la Universidad de Costa Rica, y hubo voces que dijeron, qué raro, pero ¿por qué poner el énfasis? Pues sí, porque es la chavala estudiante que es de alguna manera molestada y acosada por el docente o por su compañero o por el administrativo. Y ahí estaban los datos duros, como en este caso usted los acaba de aportar. Doña Patricia, porque ya sé que ya casi se tiene que ir, así que nos quedan 10 minutos de programa, a las 10 en punto la dejo libre para que se vaya corriendo. Le pregunto, ¿legalmente se puede? Yo sé que es su intención, pero ¿hay algún impedimento legal, alguna duda legal de que podamos decretar emergencia nacional este tema? No, vea, Randall, esto lo ha estado trabajando el INAMU con la asesoría jurídica de la Casa Presidencial. Y los señores abogados, yo no soy abogada, las señoras y los señores abogados han llegado ya al primer borrador. Será un decreto que califique como prioritario el tema de la violencia contra las mujeres. Y esto será acompañado de una directriz que termine de cubrir a la institucionalidad. Y esto significará, usted se da cuenta que yo, digamos, un día, yo no conozco, no soy abogada, dije, sí, aquí hay una declaratoria de emergencia nacional. Y alguien me señaló, mira, esto podría tener un roce con la Constitución. Claro. Porque claro, no es lo mismo que haya una catástrofe natural a como se trata lo que para mí es una catástrofe social como esta. Entonces se está cubriendo, se está blindando, digamos, y de lo que se tratará es de que antes de que eso sea firmado por el señor presidente de la República, nosotras desde el INAMU hayamos llevado a cabo, yo me voy a sentar con don Michael Soto y vamos a ver en el marco de ese decreto
que señala cuál será la prioridad durante 6 meses. Ponga usted por caso, estoy a ver cómo entre el Ministerio de Seguridad Pública, que ya me reuní con el señor viceministro, es decir, ya empezamos a tomar las medidas de coordinación, y luego pues nos vamos a reunir con doña Emilia Navas, y luego nos vamos a reunir con el señor Yorca, que preside la caja, y con el señor Edgar Mora, para ver cómo conseguimos esos programas que hoy solo empezarían a funcionar en 3 de las regiones del MEP, que es el trabajo con la primera infancia, nuestra ambición, nuestra pretensión, porque los ticos y las ticas somos ambiciosos, y aunque somos muy pequeños y bastante pobres, queremos ir más allá, es universalizar esa atención, ese trabajo con la primera infancia. Lo vamos a conversar con don Edgar, y lo vamos a conversar con doña María Fulmen en el IMAS y con doña Patricia Vega en el PANI. Es decir, vamos a conseguir que haya una articulación tal, ponga usted, acotémoslo en el tiempo, ponga 6 meses. Durante 6 meses el Estado costarricense va a tener puesta ahí la atención. Vamos a ver, Randall. Tienen una garantía, don Marvin Carvajal, es que el director jurídico de Casa Presidencial. Con él uno puede estar de acuerdo o no con don Marvin, pero lo cierto es que lleva 4 años, tiro penal, tiro gol. Es decir, ha pegado todas. Precisamente con don Marvin es que nos hemos estado sentados trabajando. El decreto va en camino. Sí, señor. Sí, señor. Ahora permítame preguntarle algo en estos 4 minutos últimos. Como diputada de oposición, ahora como ministra de gobierno, es más difícil de lo que uno se imagina. Es que yo a veces digo, los ministros cuando llegan por primera vez a ser ministros deben de sentirse tan abrumados en el primer mes por la cantidad de burocracia que se les viene encima, ¿o no es tan complicado, doña Patricia? Es más complicado que eso. Por lo menos para mí, Randall, yo no he tenido ninguna experiencia en este campo. Hay compañeras y compañeros, ahí veo que ya han en alguna medida participado en lo que podría ser la gestión del Estado. En mi caso jamás me había acercado. He desarrollado mi vida laboral en la academia. He tenido una militancia política determinada que ha sido de contestación, digamos, sí. Y de un momento a otro me encuentro teniendo en mis manos la responsabilidad de fortalecer el trabajo de una institución para que esta institución pueda dar mejor cuenta de la defensa de las mujeres de nuestro país. Efectivamente, hay una maquinaria burocrática en el INAMU y en todo hay novelas escritas sobre esto y hay películas que se hacen sobre esto, que a ratos me quitan el sueño en las madrugadas y me provocan insomnio, pero yo voy a aportar mi esfuerzo y para ver si salimos bien parados. Yo creo que es un enorme equipo el del INAMU. Creo que todas y todos los costarricenses somos, más allá de cualquier crítica puntual, somos conscientes de que no merecemos situaciones en donde se violente, en donde se humille, en donde se excluya a las mujeres, que somos más de la mitad de la población de este país. En un minuto, su ascendencia política ha permitido que a través de sus años usted ponga el ojo respecto a los... He puesto el ojo siempre en la desigualdad social, claro, y en la discriminación, y hoy igual. Pero le pregunto si ahora, cuando ha estado de cerca en los albergues del INAMU, en las historias estas, tiene en un mes una realidad más cruda respecto a la violencia, doña Patricia. Sí, quizás no es la primera vez. Ahora que estuve en Sarapiquí, alguien me dijo, mire, y que Sarapiquí, digo, no, un momento, si yo durante 4 años de mi gestión parlamentaria estuve N cantidad de veces en las ficas piñeras y bananeras de Sarapiquí, es decir, que no, y cuando niña iba a las bananeras, es decir, que no es una realidad que yo desde el aula universitaria no conociera. No, me refería
pero el enfoque es otro. ¿Cuál es hoy qué es lo que a mí hoy me quita la tranquilidad, Randall? Que antes yo llegaba a hacerme eco de una denuncia y hoy tengo que llegar a ver cómo le doy solución a eso. Tiene que resolverla. Eso es, Randall. Hoy el eco va contra usted, como representante del Estado. Eso es decir, ese es el reto que a estas alturas de mi vida acepté y el que estoy dispuesta a enfrentar hasta donde podamos de buena manera. Doña Patricia, no hice ninguna pausa comercial en el primer bloque del programa porque quería justamente aprovechar toda la entrevista con usted. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, viene la Asociación Costarricense de Jueces a hablar sobre la propuesta que están haciendo de elección de magistrados, pero entenderá usted que yo siempre a mis invitados le digo, ¿con qué canción quiere irse? Así que no tuve corte comercial para quiero preguntarle cuál es su canción favorita, doña Patricia, para ponerla en este interim del corte comercial. Pena, no me diga que a usted no le gusta la música. Me encanta la música. ¿Y cuál es su canción favorita? Pues bueno, podría ser para ser políticamente correcta. No, usted no es políticamente correcta, doña Patricia. Pero no me gustaría como que empezarle a pedir rancheras a estas horas de la mañana. Bueno, eso está ahí estaría feo. Me gustaría cerrar con Serrat. ¿Cuál de Serrat? Caminante no hay camino. Don Miguel Cascante ya anotó ahí la canción para ir a la pausa comercial. Y el próximo tema que usted está anunciando es esencial para que en nuestro país las cosas cambien. Sin duda alguna, yo estoy de acuerdo con usted. Es esencial, Randall. Aquí no podemos, los magistrados no pueden seguir siendo escogidos ¿cómo se escogen hoy? Como se escogen hoy, Randall. Eso, sí. Eso no puede ser. Gracias, doña Patricia, por tomarse el tiempo de venir. Son las 9:59. Vamos con Serrat, corte comercial, no se vayan. Regresamos con la Asociación Costarricense de la Judicatura. Tiene un nombre muy pomposo, es el 96% de los jueces reunidos que le han hecho una propuesta a la Corte Plena para escoger diferente a los magistrados de la República. Son las 9:59. Vamos a la pausa. Antes de ir a la pausa, nada más les cuento que Restauración Nacional ha presentado una moción de censura al ministro de Educación Edgar Mora. Así es que bueno, ahí está la nota. Vamos con un pedacito de Serrat. Ya volvemos. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, recordándoles que desde hoy hasta el 15 de julio, Matices estará en la mañana de 9 a 11. Les contaba más temprano que esto nos ha generado un tema positivo, que es que primero dura 2 horas, normalmente Matices dura 1 hora y media. El otro es que nos pueden observar en vivo, también a través de Canal 2, y muchas gracias porque realmente la reacción en este primer programa en la mañana ha sido muchísimo, muy fuerte por parte de toda la gente que nos acompaña en redes sociales. De hecho, venimos ya con el tema del cambio de elección de magistrados que está proponiendo la Asociación Costarricense de la Judicatura. Los jueces están promoviendo que se cambie la forma de elección de magistrados, que en este instante los escoge la Asamblea Legislativa. De hecho, les hemos planteado a través de redes sociales, ya en Facebook Live, les estamos preguntando si es necesario, si a usted le parece que hay que cambiar la forma de escoger magistrados. En Twitter también lo estamos haciendo, usted nos puede comentar a través de Twitter, y vamos a recibir 2 llamadas. Miguel, 905-222-0000, que usted nos cuente si hay que cambiar la forma de escoger magistrados, y según usted, porque su criterio nos interesa mucho, ¿cuál sería la mejor forma de que se escojan los magistrados de la República si no es la Asamblea Legislativa, que nos ha dado la situación que estamos viviendo hoy con la Corte Suprema en punto de mira, después de la historia, por supuesto, del magistrado Celso Gamboa? Dice Giancarlo Laitano, sí, claro, hay que cambiar la forma de escoger magistrados. JP Campos dice, claro que se debe cambiar la forma de elegir magistrados, y hasta el defensor de los habitantes. Además, dice que los seguidores de Restauración Nacional están tratando de poner un conservador en ese puesto. Isaac Lobo también nos reporta sintonía. Así es que la pregunta en general, 905-222-0000, 2 personas que quieran compartir con nosotros su opinión vía telefónica, que justamente es entonces si hay que cambiar la forma de escoger magistrados de la República. Y
pues muchas gracias por estar con nosotros. Les cuento, mientras recibimos a doña Adriana Orocu, que está por llegar, la presidenta de ACOJUT, que está por llegar a nuestros estudios, ¿cuál es la forma en que hoy se escogen magistrados de la República? Bueno, la forma en que hoy se escogen magistrados es que se abre un concurso en la Asamblea Legislativa. A ese concurso la gente, los aspirantes mandan sus atestados hasta que finalmente se escogen de todos los atestados, de todos los aspirantes que mandaron su currículum y su hoja de vida, se escogen se entrevistan a la enorme mayoría de ellos. Ellos comparecen ante una comisión que se llama la Comisión de Nombramientos. Después de esta Comisión de Nombramientos hace una recomendación que normalmente es una terna, es decir, son 3 personas, y esas 3 personas se mandan al plenario, donde el plenario por mayoría vota a ver quién se convierte en magistrado de la República. Esa terna que se manda al plenario no es vinculante, es decir, los diputados pueden decir, no, ninguno de estos 3 nos gusta, y votar por alguien de afuera siguiendo algunos requisitos. En la Corte Plena hoy, que se forma por 22 magistrados, hay personas que nunca han sido jueces, hay personas que han sido abogados querellantes, abogados particulares, hay otros que fueron fiscales, hay otros que fueron defensores, hay otros que fueron procurador, no todos han sido jueces y llegan a ser justamente sin esa experiencia de juzgar, jueces superiores en las salas de la Corte. Así es que ese es el proceso que se sigue hoy y hablaremos de la propuesta de los jueces. Son las 10:12. Don Luis Rojas está en carretera, es el primero que nos llama esta mañana, el 905-222-0000. Don Luis, quiero preguntarle si a usted le parece que hay que cambiar la forma de elegir magistrados. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, mire, sí, claro que sí, y debe ser gente con muchísima capacidad, intelectuales bien capacitados, con una honestidad a prueba, y no sé quién será el nombre que se escoja. Yo creo que hay gente especializada en eso para que diga cómo elegir los magistrados, pero yo creo que ya tiene que quitarse eso de que son por preferencias políticas y se lleva a la gente ahí sin mucha capacidad. Y tal vez quería hacer un comentario sobre el programa que acaba de pasar, que me parece que está muy bueno. Y yo tengo hijas y me parece que sí, que las mujeres son agredidas, pero también hay mucho hombre agredido. Lo que pasa es que los hombres no dicen, ¿verdad? Los hombres les da vergüenza. Y me parece que el INAMO debe trabajar mucho en los hombres y hasta debería cambiar el nombre, no solo de la mujer, sino decían que la familia, que me parece que es importante también, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su comentario, don Luis Rojas, que nos llamaba desde carretera. Era una de las 2 llamadas que decíamos teníamos espacio para recibir a través del 905-222-0000. Aquí la duda es, ¿cómo hacemos para que la elección de magistrados no sea política si viene de un seno completamente político, que es la Asamblea Legislativa? Cada partido vota por un aspirante diferente a diputados. De hecho, en esta Asamblea Legislativa, los miembros de la Comisión de Nombramiento se han comprometido a no reunirse por aparte, por separado, en lo personal, solos con los aspirantes, porque la duda aquí será si sigue manteniéndose en la Asamblea Legislativa, si los aspirantes tienen que hacer lobby, tienen que ir a hablar con los magistrados, y si no hacen lobby pierden. Entonces, esa es la gran duda que hay respecto a este tema de elección de magistrados. Carla Ferry dice, no hay duda que se necesita un cambio en la forma de elegir magistrados. También Álvaro Chacón Ferrero dice, por supuesto que sí, los eligen sin criterio de experiencia y más por amistad. Muchas gracias a César Rojas, que dice al fin un programa inteligente a esta hora. Gracias, César, por su comentario. Vladimir Solano dice que debe existir un ente experto en recursos humanos que contrate todos los puestos en todos los poderes del Estado, que contrate por idoneidad y no por politicaría o conveniencia de algunos. Sí, el detalle es cómo hacemos para justamente mejorar este proceso. ¿Cuál será el mejor proceso para la elección de magistrados? Hay diferentes ejemplos en el mundo. Ya casi doña Adriana Orocu dice que está a 3 minutos de llegar a los estudios de Monumental. Hay muchos procesos en el mundo para escoger magistrados. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces federales, hay jueces de todo el país, el presidente escoge a un miembro, a uno de esos jueces, y lo propone
ante el Senado de los Estados Unidos. El Senado confirma o no la elección. Normalmente, por supuesto, el presidente escoge un juez supremo que sea afín a su pensamiento político. En Estados Unidos los jueces supremos lo son, los miembros de la Corte Suprema de Justicia lo son hasta su muerte. En Costa Rica hay un proceso de reelección cada 8 años sin límite de tiempo, que ese es otro punto fundamental. Vamos a ver, Miguel, don Francisco Durán, que nos llama a esta hora, 10:16. Don Francisco, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Randall. A mí me parece que debería salir del ámbito de la política. Don Francisco, ¿usted le puede bajar un poquitito al radio para que no se nos meta ahí el pitito ese que se llama retroalimentación y que nos impide escucharlo bien? Ahora sí, don Francisco, adelante. Creo que le podrían ser los diputados los que eligen, pero bajo una terna que presente el Poder Judicial con altos magistrados o jueces de la República de cada rama. Si va a ser un magistrado de qué sé yo, para la sala cuarta, que debe ser un juez de lo penal, o para la tercera de lo penal o así, pero que sean una terna que presente el Poder Judicial a los diputados y que ellos escojan, y que esté abierto al público para que cualquier persona que tenga algo que no está bien o que tiene alguna duda sobre la honorabilidad de ese candidato pueda ser presentado por el pueblo. Ahora bien, ¿deberían todos los magistrados solo venir del Poder Judicial, es decir, tener carrera judicial, don Francisco? Creo que sí, porque una persona que no tiene carrera judicial no conoce el teje y maneje de lo que se trata. Entonces podría ser, digamos, de lo penal, de lo civil, de familia, o depende de la sala para que va a ser elegido ese magistrado. Debería ser de esa rama que viene el magistrado. Ok, don Francisco, muchas gracias por su opinión y muchas gracias a todos los que nos escriben también a través de Facebook Live. Alejandra Murillo, que nos reporta sintonía esta mañana. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. 10:18 de la mañana. Doña Adriana Orocu ya está con nosotros, la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, quien hoy su enorme problema fueron las presas josefinas de la mañana. Doña Adriana, ¿usted podría prender ese botoncito rojo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Randall? Matices. Muy buenos días. Disculpas por el atraso, pero no lo ya calculé. entiendo, no se preocupe. Realmente es muy complicado llegar hasta este sector de la capital, y más usted que viene del Poder Judicial. Sí, y es que yo no lo calculo porque vivo en San Pedro, entonces como vivo al otro lado, no calculo las presas por este lado. Bueno, ya ahora lo puede calcular. Realmente es muy compleja las presas. Doña Adriana, aproveché este espacio en el que usted se vio víctima de las presas de esta mañana para contarle a los costarricenses cuál es el método hoy de elección de magistrados. Los jueces, la COJUT, la Asociación Costarricense de la Judicatura, está proponiendo un cambio en esa forma de elección de los magistrados. ¿Podría comentarme brevemente cuál es esa propuesta? Sí, claro. Bueno, como usted bien indicó, ahorita los requisitos son constitucionales para que una persona pueda acceder al cargo de magistratura, y son básicamente la edad y ser abogado. Y realmente esos requisitos, al ser tan básicos, ser requisitos mínimos, no han tenido una consecuencia, digamos, estructurada y responsable en la Comisión de Nombramientos para crear una metodología que responda a la necesidad de idoneidad ética y jurídica de las personas que van a ejercer esos cargos en la magistratura. Este tema nosotros lo hemos tratado de analizar desde hace más de 15 años, sin embargo fue hasta la coyuntura del año anterior en que ya se creó un terreno fértil para la discusión del mismo. Por eso nosotros, repito, desde hace muchos años tenemos la intención de que se haga una metodología con base en criterios internacionales que ya están dispuestos. No es que hemos inventado los criterios, sino que hay estándares internacionales de elección de magistrados y magistradas que responden a la necesidad de contar con esta idoneidad. Lo que proponemos es que, al haber sido históricamente estos puestos de elección casi con un criterio estrictamente político, eso se ha cambiado.
llamado, porque ya sabemos que cuando este criterio es el que priva, puede crearse un clima adverso dentro de las decisiones del Poder Judicial. Entonces, proponemos de una forma, muchos lo han llamado utópica, pero hay que realmente tener un cambio radical, que se cree a nivel constitucional un Consejo de la Judicatura, como en las democracias robustas lo tienen. No es una cuestión endogámica, no es una cuestión de que, como se ha criticado, que los jueces quieren elegir jueces, no. Es un órgano técnico independiente de raigambre constitucional, con representación ciudadana, también con representación de jueces, obviamente, de la academia y de los abogados, para que de una forma también democrática y representativa elijan de forma técnica a las personas que van a ocupar esos cargos. ¿Y por qué? Porque el magistrado y magistrada es un juez más, una jueza más. Son personas que administran justicia, sí, en un cargo, en el cargo más importante de la judicatura, pero es un juez y una jueza. Son los jueces superiores. Son jueces superiores, digamos, en una estructura jerárquica, ¿sí? Así son los máximos jueces del país. Ajá. Claro, pero por ejemplo, este Consejo de la Judicatura, que sería entonces el que elija, ¿sería el que elija o sería el que recomiende? El que elige. El que elige. Sí, ¿estaría formado, me dijo, por ciudadanos o por la ciudadanía? Sí, o sea, habría representantes de la ciudadanía, habría representantes de la academia, de los jueces y colegio de abogados. Esa es la estructura que nosotros planteamos. Por supuesto que es como dice una buena amiga, Evelyn Villarreal, del Estado de la Nación, es una propuesta mártir, o sea, es una propuesta para que se trabaje sobre ella y que eventualmente se pueda llegar a un consenso sobre la integración, la distribución, etcétera. Pero ¿cuál es el fin de esto? Que se replantee cómo los nombramientos a través de criterios estrictamente políticos no son suficientes para que garanticen idoneidad en la judicatura o en la magistratura. Tenemos buenos amigos en común, doña Evelyn es una de esas sin duda alguna. ¿Tienen la propuesta más concreta en el sentido de que, por ejemplo, cuántos miembros integrarían, doña Adriana, ese Consejo de la Judicatura? Sí, nosotros lo tenemos distribuido para que lo representen, 5 jueces. ¿Cinco jueces? Sí, 5 jueces electos de diferentes jurisdicciones, y rangos, porque realmente los criterios que se desarrollen para la elección deben de conocerse desde el mismo ejercicio de la judicatura. Ok, un juez agrario, un juez penal, un juez contencioso, un juez de familia. Y muy importante, los perfiles de quienes se vayan a determinar ahí como miembros del Consejo de la Judicatura tienen que ser de personas intachables en el ejercicio profesional y personal, en toda su carrera profesional y en el ejercicio, repito, personal también. Eso es muy subjetivo, que es intachable. Sí, tiene razón, es un criterio que puede depende de quién lo determine, pero los jueces son hay muy mínimos, taxativos. Hay mínimos de estructuras éticas y de conductas que tienen que respetarse. Como le digo, hay estándares internacionales, nosotros no los estamos inventando, realmente es una cuestión que en la Organización de las Naciones Unidas se han establecido mínimos para que los países respondan a estos criterios de idoneidad. Claro, doña Adriana, discúlpeme, pero me refiero a lo de intachable en el sentido taxativo del término, si significa que nunca han tenido un proceso disciplinario, no sé, o nunca han salido condenados o sancionados en un proceso disciplinario. Sí, los perfiles tienen que adecuarse, por supuesto, a estas condiciones estrictas, porque sí son estrictas. Muchas gracias. A estas condiciones estrictas de idoneidad para el ejercicio. Para el ejercicio de que tienen acá ya del nombramiento, porque es que el Consejo de la Judicatura que nosotros proponemos como estructura no tiene únicamente la función de la escogencia de magistrados, o sea, es la escogencia de todos los estamentos de la judicatura, o sea, desde todos los jueces del país. Desde juez 1 hasta el juez de casación, que es el magistrado. Okay. Le arrebatan.
la facultad de escoger jueces 4 y 5 a la Corte Plena. Claro. A los jueces 1, 2, 3, creo, al Consejo Superior y a los magistrados a la Asamblea Legislativa. Exacto. Estaría absorbiendo esa función dividida en 3 en ese instante. Sí, primero, desde hace mucho tiempo se ha estado repensando del por qué la Corte Plena elige jueces 4 y 5. Esa es una forma de control de la judicatura, evidentemente, porque son los jueces que tienen a cargo la primera instancia, los juicios en primera instancia, los juicios colegiados, o sea, los juicios penales, contenciosos, civiles, etcétera. Además, las apelaciones, o sea, ¿por qué el Consejo Superior escoge cuál es la diferencia entre un juez 1, 2 y 3, un juez 4 y 5? O sea, es, como le digo, es mantener poder. Además, el Consejo Superior nombra, y el Consejo de la Judicatura que hay actualmente diseñado en la Ley Orgánica del Poder Judicial es un Consejo de la Judicatura que tiene muy pocas posibilidades de administración de la carrera judicial, porque realmente hace los concursos, diseña eventualmente quiénes son las personas que vayan a establecer los criterios por los que se van a hacer los exámenes, etcétera, pero no tiene ninguna otra capacidad de nombramiento, etcétera. No, ni siquiera es cuando tiene un criterio, ni siquiera es un criterio que tenga que ser de acatamiento obligatorio por los que van a nombrar. Este argumento es muy interesante porque efectivamente para la gente que nos escucha, los jueces 1, 2, 3 son, digamos, los rangos inferiores, digamos, sí, son jueces que ven las audiencias preliminares en los casos penales, por ejemplo. Los jueces 4 y 5 son los que integran los tribunales de juicio y los que revisan las apelaciones. Los 5 son los que revisan las apelaciones. Cuando doña Adriana dice que lo que se ejerce es un control, es porque finalmente, uno debe cierta lealtad a quien lo elige, a quien lo puso donde está. Eso no debe ser, por supuesto, en la judicatura. Sí, exactamente, digamos, pero en términos generales uno siempre agradece a quien lo puso ahí. En el caso de los jueces, que son seres humanos, no aterrizaron de Marte ayer y se volvieron jueces, pues algún agradecimiento habrá, doña Adriana, bajo este sistema actual, a quienes los nombraron jueces 4 y 5. Sí, o sea, realmente yo no podría decirle que no le estoy hablando mal de los jueces, es que el sistema lo permite. Sí, que bajo este agradecimiento implicaría materialización de algún favor, ¿verdad? Esto no lo podría, pero abre el espacio. No lo podría indicar, pero sí puede abrir el espacio, tiene usted razón. Sin embargo, por estas, digamos, estos portillos que eventualmente pueden quedar para los magistrados, inclusive para que las ternas ellos las puedan manejar, porque muchas veces no se elige tampoco a las personas que van en primer lugar, que se supone que son los que han tenido alguna nota diferenciada para estar en ese primer lugar, ¿verdad? Se elige al antojo. Los magistrados sí tienen incidencia en la escogencia de los nuevos magistrados. Sí, creo que eso es innegable. Claro, además de que hay un sistema también que no es posible que tenga una diferenciación, es con respecto a los magistrados suplentes. Los magistrados suplentes los envía una lista, o sea, tiene que pasar por un primer filtro por cada sala en donde vayan a ejercer como magistrados suplentes. O sea, la sala misma es la que determina quiénes van a ser sus compañeros, sus suplentes, etcétera, y esto no deja espacio para que realmente haya una renovación de criterios importante. Debería ser, como lo planteamos nosotros, el mismo sistema para elección de los magistrados titulares, el mismo sistema para los magistrados suplentes. No tiene que haber ese primer filtro, porque en realidad los magistrados lo que tienen, y magistradas lo que deben dedicarse es esencialmente a la administración de justicia y no estar en la fase de nombramiento de sus compañeros y compañeras. Entonces, hay muchas, digamos, distorsiones dentro del sistema de elección de magistrados y magistradas que debe paliarse. Ya vimos materializado un ejemplo el año anterior, lamentablemente, con respecto a la elección de un magistrado de la Sala Tercera, lo dañino que puede ser que haya una elección que tenga criterios estrictamente políticos y la necesaria redistribución de esas competencias de elección de magistrados y magistradas, jueces y juezas. Y es que
cuando se dice que se le quita la competencia a la Asamblea Legislativa para el nombramiento, no se le está quitando una competencia que legitime lo que naturalmente hace la Asamblea Legislativa, que es la emisión de leyes. Y en el caso de la Corte Plena tampoco se le está quitando ninguna atribución de gobierno judicial, porque la elección de jueces y juezas no debe ser parte de la estructura política de gobierno judicial, del Poder Judicial. Debe ser un órgano, repito, técnicamente que tenga atribuciones fuertes y competencias fuertes para la designación de estos puestos, sabiendo que con esto la judicatura debe mantenerse siempre independiente, fuera de criterios que no sean los objetivamente razonables para determinar el nombramiento de un juez o jueza en la carrera judicial. Pero, doña Adriana, yo creo que existe un consenso general de que es necesario cambiar la forma de elección de magistrados. Permítame meterme bastante en la propuesta que ustedes hacen, y particularmente porque las dudas que han surgido después de que usted empezó a contarnos es justamente sobre ese Consejo de la Judicatura. Usted me dijo que 5 jueces de diferentes jurisdicciones, ¿verdad? El representante de la ciudadanía, ¿cómo los escoge? Sí, realmente, y bueno, no está tan afinado eso. Aquí eso tiene que afinarse los perfiles precisamente y la forma de elección, porque por eso le decía que es un documento mártir. Sin embargo, no es un documento que no haya sido analizado en derecho comparado con respecto a la estructura de los consejos de la judicatura eficientes que existen en otros países. Por ejemplo, el italiano. En este momento, inclusive también hay una iniciativa de ley propulsada por don Juan Terantillón, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, en el que también propone este tipo de estructura para nombramiento de magistrados y toda la judicatura. Pero digamos, esos 5 jueces, los que integrarían el Consejo de la Judicatura, ¿quién los escogería? En eso tenemos 2 criterios, o que los escoja pero que tiene, digamos, yo le tengo alguna duda, el que lo escoja también la misma Asamblea Legislativa, porque viene a ser lo mismo. Eso es nada más cambiamos el nivel en el que tenemos influencia política. Esa es una de las discusiones que se ha dado, que lo escoja la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tiene que haber un periodo de depuración para que escoja a estos miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque ya han estado electos de otra forma, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Italia los escoge el Ejecutivo. A los miembros del Consejo de la Judicatura. Miembros del Consejo de la Judicatura, exactamente. Pero los jueces, a los miembros que son de sociedad civil, academia, etcétera. Pero los jueces tienen que ser nombrados de ternas que sean escogidas por los mismos pares. Realmente en asuntos de la judicatura los pares son muy muy agresivos en la escogencia, muy recelosos en la escogencia de los pares. Entonces aquí habría, un primer filtro de cuidado organizacional dentro de la estructura de la judicatura. Doña Diana, pero también tienen venganzas personales y también tienen diferencias. Como toda estructura humana tiene sus falencias. No, yo no digo que sea exclusivo de los jueces. Lo que estoy buscando es, y creo que lo estamos explorando juntos con la gente que nos está escuchando, la mejor forma para escoger a los miembros del Consejo de la Judicatura, porque la Asamblea, ya usted me arrugó la cara, y me queda claro que esa no es su opción, por ejemplo, como presidente de la Judicatura. Esta es una opinión que ha sido analizada, es una de las opciones. Sin embargo, en lo personal, este arrugón de cara que usted vio es porque realmente creo que hace falta madurez política para que realmente se decida esto de una forma totalmente transparente y apolítica. Y es que la Asamblea Legislativa es legítimamente lo más político que hay en un país. Sin duda alguna, porque es así. Y está bien. Pero entonces quitémosle las funciones que no tengan que ver con esa política. Pero la propuesta de ustedes, ¿qué recomienda? ¿Abre espacio y dice, bueno, puede ser así, así, así? ¿O viene una
varios espacios, abre varios espacios de discusión precisamente, porque esto tiene que ser una construcción democrática. Es una posición de la judicatura, pero que debe responder también a criterios democráticos, porque cuando es un órgano como estos se vaya a constituir en un país, tiene que ser tan socializado y sensibilizado con respecto no solamente a su estructura, sino a la función que va a cumplir, porque a través de la función de elección de los miembros de la judicatura se va a garantizar independencia mucho más estricta dentro del Poder Judicial. ¿Y qué causa la independencia de un Poder Judicial? Causa imparcialidad. Por dicha imparcialidad causa una administración de justicia más eficiente y transparente, causa un mejor equilibrio entre los estados, causa que el ciudadano se sienta más satisfecho de la justicia porque sabe que es imparcial, causa una mejor confianza en esa administración de justicia e implica que las personas no vayan a tomar la justicia por su propia mano, y esto viene a traer paz social en el conflicto que se dé en cada país. O sea, esto lo que determina al final de cuentas es paz social, seguridad jurídica y garantizar un poder judicial independiente que sea el contrapeso de los otros, a limitar derechos cuando hay excesos. Entonces, y esto se hace mucho mejor cuando la justicia es independiente. Repetimos, por eso cuando nosotros hablamos de esto, a veces el ciudadano no cree que esto le puede tocar y que esto no es de su interés, y al contrario, debe ser de un interés tan arraigado dentro de su estructura, porque vivimos en un país democrático, en un país en que la solución se hace a través del conflicto, o al conflicto se soluciona a través de lo que determinan las leyes, y las leyes a través de lo que se resuelva en los tribunales. Por eso creo que existe un consenso de que efectivamente hay que cambiarlo y que nos ayudará en lo que usted nos dice. Pero el Consejo de la Judicatura, ¿cuántos miembros tendría en total? Tendría un total de 9 miembros, en órgano, o sea, en número disparejo, por supuesto, para que por votación, no hay, y olvidaba el representante de la Corte, por supuesto. Un magistrado. Un representante de la Corte. 9 miembros. Que en serían total, 5 jueces. 5 jueces. Un miembro de la ciudadanía, un miembro de la academia, un miembro del colegio de abogados y un magistrado de la Corte. De la Corte Suprema de Justicia. Los jueces siguen mandando, tienen 5. Si los jueces se ponen de acuerdo en quién escoger, escogen los jueces. Es que mandando es un tema muy... 5-4, eso es a lo que me refiero. Si los jueces se ponen de acuerdo... En todos los consejos de la judicatura hay mayoría de jueces. Sí, pero no importa lo que piden los ciudadanos, los abogados, los académicos, inclusive el magistrado, porque si los jueces se ponen de acuerdo, escogen a quien quieren. Es que no importa, porque las elecciones tienen que ser razonadas, tienen que derivar del análisis de criterios objetivos que ya tienen que estar previamente determinados, tienen que estar justificadas y razonadas las decisiones, porque no son decisiones arbitrarias. Pero eso ese es el deber ser. Esos límites es ahorita como el deber ser de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Por supuesto, que no se pero cumple. A lo que me refiero es, uno aspiraría que los nombramientos sean fundamentados, razonados. Que no hay, porque no hay criterios en este momento estandarizados, objetivos, claros y transparentes que determinen por dónde debe irse o cuál va a ser la guía para esa elección. Cuando usted tiene este tipo de elementos ya determinados, entonces el que esté representando ahí tiene una base legítima, pero además una base de rendición de cuentas a través de sus acciones. Entonces, todas las decisiones tienen que estar visibilizadas de tal forma que el control que se ejerce, además por la ciudadanía, por la academia, etcétera, va a ser estructurado. Por eso es un órgano colegiado. ¿Se puede apelar la elección? ¿La decisión que tome el Consejo de la Judicatura se puede apelar? En la propuesta que la decisión final, ¿sí?, de la elección, puede toda decisión que tiene que ver con un órgano público se puede apelar a través de un proceso contencioso. Ok, entonces creo que abriría 2 escenarios. Uno es ir a presentar una demanda contenciosa y la otra es poner un recurso de amparo.
las decisiones. Digamos, esas son las opciones legales. Podría ser, Okay. claro que Hasta sí. este instante, lo que me ha quedado claro de la propuesta es que se generaría un consejo de la judicatura que nombraría no solo a los magistrados, sino a todos los niveles de la judicatura, integrado por 5 jueces, un representante ciudadano, uno académico, un abogado y uno del Colegio de Abogados y uno de la Corte Plena, ¿verdad? Y que se hace por atestados, que están variando los atestados, doña Adriana. Variando para mejora, introduciendo, repito, estos criterios técnicos estandarizados que determinen eficientemente la idoneidad ética y jurídica de la persona que vaya a ejercer la judicatura. Ok, hoy los requisitos es ser abogado Ser abogado mayor de 35 años y listo. y punto. Okay. Esos son los ¿Qué le requisitos están incluyendo constitucionales. taxativamente? ¿Qué le incluyen ustedes? Ay, el perfil, por supuesto que el perfil tiene que ser de una persona que tenga al menos, digamos, en el caso de los jueces, que tenga al menos de 10 a 15 años en el ejercicio de la judicatura, o si es un abogado externo, tiene que tener un periodo parecido de 15 años o más en el ejercicio de la abogacía y que no tenga vínculos políticos y nexos con partidos que puedan eventualmente, político-partidarios, ¿verdad? Me refiero, que no tengan interferencia alguna con sus criterios y decisiones. Detengámonos ahí. Mayor de 45 años. Ajá, sigamos, está bien. Sigamos y yo retomo. Que sea dentro de todos los requisitos que también son coincidentes con los requisitos que dispuso el Foro de la Justicia en un panel reciente, tiene que tener no solo la edad, tiene que tener la relación con la ciudadanía, con el ejercicio de la ciudadanía implica también no ser deudor de la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, no ser buen pagador de impuestos, tiene que ser una persona que ejemplarmente haya ejercido derechos y deberes dentro de la ciudadanía. No puede tener deudas sin pagar, por ejemplo. No puede haber sido sancionado, entiendo, por la Procuraduría de la Ética Pública si es funcionario público. Exactamente, porque al requerirse este elemento de idoneidad implica que su actuación anterior sea acorde con lo que vaya a ser su actuación posterior al puede nombramiento. Tener sentencias judiciales en su contra, y no hablo solo de penales, familia, pensión alimentaria. Eso se tiene que analizar, ¿verdad? Eso no obviamente por el Consejo de la Judicatura, así con este carácter tan estricto de que no tenga, porque por ejemplo un juez o una jueza puede tener una pensión alimentaria y eso no lo exime de que garantice su idoneidad a través de los otros medios que en conjunto se van a analizar. Obviamente. Requisitos para ser magistrado según su propuesta: ser mayor a 45 años, eso engloba a todos. Si viene de ser juez, que tenga 10 a 15 años de experiencia. Si viene del ejercicio liberal de la profesión, tener más de 15 años sin experiencia. Y aquí fue donde le dije que se detuviera, porque me dijo que no tenga vínculos político-partidarios. Como usted es jueza y usted aplica la ley todos los días de su vida, doña Adriana, usted entiende que lo taxativo en las leyes, o sea, lo específico que digan, que señalen las leyes es importantísimo para ustedes a la hora de tomar decisiones. Claro. ¿Qué son vínculos político-partidarios? Que no haya participado políticamente dentro de la estructura de un partido político. Por ejemplo, nosotros, para una persona que haya estado en algún momento en el ejercicio de un cargo público, designado por un partido político, lo que hemos hablado es que tiene que pasar un periodo de, como se ha hablado, de desintoxicación, de al menos 10 años de purga, sí, de al menos 10 años de haber estado fuera de esa estructura política para poder acceder a un cargo de la judicatura magistratura. Eso implica ser diputado, por ejemplo, ser ministro de gobierno o ser viceministro, asesor parlamentario, etcétera. ¿Embajador? En eso realmente ahorita no me he planteado el tema, y eso me imagino que usted lo está preguntando por el caso de un juez que fue... No lo estoy preguntando por ningún caso en particular, solo me estoy imaginando los casos posibles. Es que sí. embajador es uno, sí.
¿verdad? Sí, porque es una designación del Ejecutivo. Es una designación política. Exactamente, vamos a ver qué más nos imaginamos en designaciones políticas. Si alguien está inscrito en un partido, yo no sé, yo voy a votar en la Convención de Liberación y firmo. La ley orgánica prohíbe estrictamente a los jueces y juezas en este momento el ejercicio de cualquier acción que tenga que ver con una vinculación partidaria. Pero no a los abogados. No a los abogados, exacto. Por eso es que los mismos requisitos que se exigen para los jueces y las juezas para acceder a la carrera judicial es que nosotros exigiríamos para cualquier persona que venga a ser candidato. Porque, Randall, para un juez o jueza, para estar dentro de la carrera judicial, no solo implica hacer un examen que garantice que tiene conocimientos técnicos para ejercer el cargo, implica estudios médicos, sociológicos, psicológicos, una entrevista que tiene valoración, implica que se analice si usted ha sido hasta profesor de alguna universidad, si ha escrito, cuáles han sido sus criterios, se analizan también si tiene en este análisis sociológico, también se analiza si tiene alguna vinculación, una estructura partidaria, etcétera. Y ya cuando se integra a la carrera judicial, tiene prohibición de cualquier acto político que no sea el voto únicamente. Pero, por ejemplo, doña Adriana, si viene un abogado particular que tiene más de 15 años de experiencia, que es mayor de 45 años, hoy es 11 de junio, resulta que en la Convención de Liberación Nacional, él no pertenece a la estructura de Liberación Nacional formal, pero digamos que en la Convención Abierta de Liberación Nacional, cuando usted votaba tenía que firmar, o en la del PAC, usted votaba y tenía que firmar, y se inscribía, digamos, ante el partido, aunque nunca en su vida habría ido a media reunión del partido político. Eso, según su propuesta, ¿se convertiría en una prohibición de ejercer el cargo de magistrado? Eso, yo no podría decirle taxativamente que esa es una prohibición de entrada. Sin embargo, debe analizarse cuál ha sido, a través de esa vinculación, que ya es material, ¿sí?, cuál ha sido su vinculación real en X partido político donde él conscientemente, porque no es solo que yo fui y me pidieron la firma, usted conscientemente firmó una adhesión. Como ciudadano, como abogado, sabe lo que implica una adhesión en una convención a un partido político. Pero no le voy a preguntar cuál, pero ¿usted participó en alguna convención? No. ¿Por qué? Nunca. Bueno, yo sé, pero ¿por qué no? Precisamente porque, casi todo mi ejercicio profesional lo he realizado en la judicatura. Solo antes como abogada del Ministerio de Seguridad, y realmente esto fue uno de los puntos en los que ha sido uno de los puntos en quien tiene una convicción para el ejercicio de la judicatura siempre. Porque tiene que firmar. Lo hace o no lo hace. Porque tiene que firmar, y es la decisión del partido que firma. Aunque usted vaya un día a una convención y el día 8 va y voten todas. Sí, nunca he participado en alguna. Yo creo que es muy valioso que hayan puesto la discusión sobre la mesa. He conversado con Evelyn Villarreal varias veces respecto a este tema. Lo que pasa es que me parece que en algunos puntos, y espero que me lo acepte como una crítica constructiva, en algunos puntos aún tienen la propuesta un poco verde, ¿no les parece, doña Adriana? No, lo que tenemos son opciones, y lo que le digo es que las opciones son para mejora, porque realmente analizamos consejos de la judicatura de Italia, el de España, Alemania. Aquí en América Latina analizamos varios, que en América Latina realmente no hay alguno que nos sirva como un ejemplo a trasladar. Espero que no lo usemos ninguno, por favor. Y realmente de hecho, en el continente podría dudar, inclusive, porque en Estados Unidos es muy diferente al nuestro. Sí, porque es otro tipo de elección. Además, las elecciones son más directas. Pero entonces permítame hacer un ejercicio en los pocos minutos que nos queda. Entiendo que es un texto mártir, una propuesta mártir para que se trabaje sobre ella. Pero quiero preguntarle a la presidenta de la Asociación de la Judicatura, si usted dependiera, ¿quién escoge a los miembros del Consejo de la Judicatura? ¿Quién los escoge? De usted, no de la propuesta. Es que yo no quisiera darle una respuesta personal, porque eso involucraría a la asociación. Entonces, pero la tiene. La cosa es que no me diga que hay que analizarlo.
Realmente eso es lo que busco y estoy transparentando mi intención. Claro, yo también con la respuesta, porque realmente al responderle yo en forma personal involucraría eventualmente el sentir de la asociación. Entonces, por eso no quisiera darle en este momento una respuesta personal. Hicimos un ejercicio precisamente por eso, democrático, dentro de la asociación en el Congreso de marzo recién pasado, en el que analizamos precisamente la elección de magistrados y magistradas. ¿Qué prefiere la asociación? Esa es una propuesta para los legisladores, porque tendrán la Asamblea Legislativa tendrá que revisar esta propuesta. Pero la asociación, ¿qué prefiere? Prefiere que se cree el Consejo de la Judicatura con raigambre constitucional. Ok, listo, esa es una. Okay. ¿Que lo nombre quién? Que lo nombre a los miembros del Consejo. ¿Sí? Que sea una terna dispuesta por cada uno de quienes van a estar representados y que de esa terna se haga el nombramiento. ¿Pero porque quién hace? Tiene que haber una base legítima para ese nombramiento. Pero ¿quién prefiere no ustedes? Está bien, el Consejo de la ACOJUD, ¿quién prefiere que nombre a los miembros? Nosotros hemos dispuesto dos propuestas que se crearon dentro de la discusión. ¿Sí? Una es que en la discusión salió que se elijan los mismos miembros por la Asamblea Legislativa, okay. Otra por la Corte Suprema de Justicia, ajá. Y que efectivamente de las ternas que se envía cada uno de los miembros por los grupos representados, no haya posibilidad de que se aparten de esas ternas o que tengan que razonar muy eficientemente para que una terna se devuelva y vuelva a ser representada. Ok, yo creo que su gesto la delata, pero como no me voy a meter en su opinión personal, sino en la de la Asociación de la Judicatura, yo entendería que la mayoría de los miembros apoyan que sea la Corte la que escoja los miembros del Consejo de la Judicatura y no la Asamblea Legislativa, sino terminamos en lo mismo. No es una propuesta endogámica y no es una propuesta única, repito, hay opciones. Porque en esto tiene que involucrarse el país en la discusión. Nosotros somos una parte de la sociedad que quiere que esto se cambie. Por eso hemos integrado el Foro de Justicia también con la Universidad de Costa Rica, con el Estado de la Nación, con CEGIL, con otros órganos que están directamente relacionados con el tema justicia, para poder valorar estas opciones. De hecho, fueron presentadas estas opciones a la Asamblea Legislativa la semana anterior en una audiencia que nos recibió la Comisión de Nombramientos y estuvieron muy receptivos realmente en que se pudiera focalizar estos cambios para los nombramientos que en este momento están en cola en la Asamblea Legislativa. Son 6. En este momento la Asamblea Legislativa actual tiene la responsabilidad de la renovación de un tercio al menos de la Corte Suprema de Justicia, 2 en cada sala de la segunda a la cuarta. Eso tiene que hacerse con responsabilidad y la responsabilidad que un país requiere para que el Poder Judicial sea independiente. En 30 segundos. ¿No era más eficaz presentar una propuesta ya completa y no decirle a los magistrados, esta es la propuesta general, pero usted puede escoger las sillas negras, blancas o azules, sino cuál es la posición de la asociación? No, es que no se presenta a los magistrados, se presentó a los magistrados como parte, obviamente, que tiene que discutir el tema. Esto se presenta también ya como un proyecto estructurado a la Asamblea Legislativa para que ellos repiensen la necesidad de este cambio y si no, también como un plan inmediato, porque sabemos que el cambio constitucional es más difícil, para que en este momento la Comisión de Nombramientos cree el estándar transparente de elección de magistrados y magistradas. Gracias por venir. ¿Me puede decir con cuál canción quiere que despidamos el programa, doña Adriana? Usted sabe que yo soy rockera. Sí, yo sé, lo sé. Hay una que me encanta de Skid Row. Skid Row. ¿Cuál canción? I Remember You. Don Miguel Cascante, I Remember You, de Skid Row. Ahí la está buscando doña Adriana. Muchas gracias por venir, de verdad. Estaremos atentos al avance de esta discusión. Ojalá un día tengamos más chance de hablar sobre cómo avanza la propuesta. Sí, claro. Muchas gracias, porque esto realmente, la discusión está empezando. Gracias. Y nos vemos. I Remember You. Esa es. Esa despide de Matices. Ya viene Noticia Monumental con todos los temas de lo que ha pasado en Costa Rica y en el mundo. A las 7 la tercera emisión. Mañana a las 9 de la mañana, Matices. Hasta luego. Feliz tarde.